Nuestro hermano Germán es el que realmente se encarga de las predicaciones, las clases, y pues ahorita que está pues convaleciente, hermanos, pues tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de poder predicar, de poder dar una clase, hermanos, de compartir la palabra de Dios. Ya mi hermano Pablo hizo una oración, así es que pues vamos a ahora sí que entrar en materia. La predicación, hermanos, que vamos a escuchar el día de hoy, le he puesto como título El fruto de la vida cristiana, basado, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 9. Los voy a invitar, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 9. Le damos también, hermanos, la bienvenida a los hermanos que se están conectando a través de la transmisión. Ahí en su casita, hermanos, también pueden abrir su Biblia, poder hacer la lectura juntos, ¿verdad? Bien, hermanos, dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Déjenme decirles, hermanos, a manera de introducción, dentro de las figuras que se usan en la Biblia para describir al cristiano está la del pámpano. Según nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre es el labrador, es lo que nos dicen las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo es la vid y los cristianos somos los pámpanos. El Padre, como el labrador, es el amo, y nuestro Señor Jesucristo, como la vid, es la planta por la cual deben estar adheridos los cristianos. Y los cristianos, como pámpanos, tienen la responsabilidad de fructificar. La vida de los pámpanos, hermanos, depende exclusivamente en su adherencia a la vid, ya que la savia de la vid es el único medio sustento para los pámpanos. Por lo tanto, la fructificación de los pámpanos depende en qué tan adherido estén a la vid. Y podemos preguntarnos, hermanos, o voy a hacer una pregunta: ¿alguien sabe qué es un pámpano? ¿O alguien conoce algo acerca de un viñedo? ¿Alguien sabe, hermanos? Cuando yo estaba estudiando esta porción de las Escrituras, decía, bueno, ¿y qué es un pámpano? Porque cuando no conocemos de un viñedo, hermanos, pues si me hablan de un pámpano, pues
me quedo como de a 6, como decimos, ¿verdad? No sé qué es un pámpano. Y me puse a investigar un poquito, hermanos, y viene del griego klema, que está relacionado con clavo, que significa partir. Y son precisamente, hermanos, los brotes tiernos que salen de esa vid, de esa planta. En casa, hermanos, tenemos una plantita de uva, y hermanos, forma unas especies como unas bolitas así a través del tallo, va formando unas bolitas. Y yo decía, pues, ¿por qué se hacen así como bolitas, no? Resulta, hermanos, que eso precisamente en su estado natural así, esas bolitas, cuando ya es tiempo de ir creciendo, de ahí van brotando, hermanos, las hojitas o el tallito va saliendo de esa parte de la planta. Eso es lo que conocemos como pámpano. ¿Por qué? Porque de ahí, hermanos, de esa parte, de esa hoja, empieza a florear. Cuando va creciendo, empieza a botar sus florecitas, su tallo, a donde empieza a florear, y es a donde se produce la uva. Y son, hermanos, es el desarrollo de la planta en su etapa herbácea, dando origen, como les dije, a los racimos de uva. Lo que el Señor nos da a entender es que nosotros somos como ese pámpano. En el pueblo judío, hermanos, pues estaban relacionados con todo esto, porque allá se dedicaban realmente, pues, a plantar este tipo de uvas, ¿verdad? O viñedos. Entonces estaban tan relacionados que cuando el Señor les habla precisamente que vosotros sois los pámpanos, ellos entendieron perfectamente qué era. Es por eso, hermanos, que nosotros, el Señor nos compara como los pámpanos. ¿A qué vamos con esto? Dije que el título de la predicación es el fruto en la vida cristiana. Es precisamente, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de llevar fruto. Como punto número 1, hermanos, vamos a tocar 5 puntos. El primer punto que vamos a ver, hermanos, es el fruto manifiesta la naturaleza, si es buena o es mala. Dice en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Según este pasaje, hermanos, de las Escrituras, es por medio de los frutos que una persona se identifica. Hermanos, antes de conocer nosotros al Señor Jesucristo, yo creo que todos y cada uno de nosotros llevábamos una vida muy diferente. Llevábamos una vida muy diferente. No sé, cada uno nos conocemos, no sé qué vida lleva cada uno, hermanos. Solamente ustedes y el Señor saben, antes de conocer de la palabra de Dios. Éramos, como dice por ahí, frutos malos, frutos que no le agradaban a Dios. Cuando nos convertimos,
convertimos, hermanos, cuando nos convertimos al Señor, ahora debemos producir frutos que buenos. No tanto, dice que según este pasaje, no es por medio de los frutos que una persona se identifica, no tanto por lo que dice ser, ni por lo que piensa ser, ni por lo que pretende ser. El fruto de un árbol depende en el árbol. Si el árbol es bueno, lo será el fruto. Si es malo, también lo será el fruto. Según las leyes de la naturaleza, todo árbol da fruto de acuerdo a lo que es. Y no se puede esperar que un manzano, dice, de cocos. Así es también espiritualmente. Nadie puede manifestar ninguna cosa que sea ajena a su naturaleza. Si la naturaleza de la persona es carnal, sus hechos serán carnales. Si es espiritual, sus hechos serán espirituales. La relación, hermanos, entre el árbol y el fruto es tan íntima como la relación que existe entre los que uno siembra y lo que cosecha. Así que se cosecha únicamente lo que uno sembró. Hermano, si tú siembras odio, ¿qué vas a cosechar? Odio. Si tú siembras desamor, eso vas a cosechar. Pero hermano, dice, si tú siembras amor, ¿qué vas a cosechar? Eso, amor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Punto número 2. El cristiano, hermanos, es escogido con el fin de fructificar. Dice la palabra de Dios en Juan 15:16, que hicimos adelantito de esa lectura que hicimos. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Hermanos, Cristo no llama a una vida de simple profesión de fe. ¿Cuántos de nosotros vamos por la calle, hermanos, y decimos que somos cristianos? Pero cuando decimos que somos cristianos, debemos demostrar que realmente somos ¿qué? Cristianos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Nuestros hechos también, hermanos, cuentan mucho. Cómo vivimos realmente nuestra vida cristiana. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal del mundo. Pero hermanos, si realmente no demostramos qué es lo que realmente somos, entonces la gente, muchas veces cuando salimos a testificar, hermanos, la gente no quiere conocer de la palabra de Dios. No sé si les ha tocado, hay muchos hermanos aquí que alguna vez hemos testificado, y yo no sé si les ha tocado alguna persona que les diga, es que yo no quiero conocer de Cristo porque yo conozco a un cristiano que con sus hechos, la verdad es que no quisiera ser cristiano. Yo no sé si les ha tocado, hermanos. Entonces es importante que nuestros hechos, nuestra vida, hermanos, realmente demuestren que somos cristianos. Y no porque lo digamos nosotros, porque de nuestros labios no debe de salir que somos aquellos cristianos que realmente cuando no lo somos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay testimonios de cristianos
que demuestran lo contrario. Hace 8 días, si mal no recuerdo, mi hermano Juan estaba dirigiendo y él decía algo bien importante. Debemos de ser ejemplo en nuestro trabajo, en nuestros hogares, con el vecino, con el amigo, con la persona con las cuales nos rodeamos. Porque quieren que les diga una cosa, hermanos, a veces ni nuestra propia familia quiere conocer del Evangelio. Y a veces nos preguntamos por qué. Ya le compartí de la palabra de Dios, ya le dije. ¿Cuál será la razón, hermanos? Porque nos conocen, hermanos, conocen nuestro testimonio. Y si nuestro testimonio no es bueno, ¿cómo queremos que nuestra familia se convierta? Cristo, como dije, hermanos, no llama a una vida de simple profesión de fe. Él espera que el que se convierte exprese su conversión por medio de sus buenas obras. Hermanos, yo siempre he dicho, la Biblia que la gente de afuera lee, somos nosotros. Somos nosotros. Pablo le escribió a los tesalonicenses estas palabras, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, elogia 3 cosas que tenían los tesalonicenses: la obra de fe. Hermanos, nos hemos cansado, ¿verdad?, de a veces yo me pongo en primer lugar. Yo de verdad, hermanos, admiro a los hermanos que tienen la disposición de ir y predicar la palabra de Dios, salir y predicar. A todos nos han hecho la invitación. Aquí en el púlpito, hermanos, se ha utilizado para hacer la invitación de ir y predicar la palabra de Dios. Pero preguntémonos, hermanos, ¿cuántos hemos ido? ¿Cuántos hemos participado en ir a las obras? Hay en la actualidad 2 lugares en el cual la iglesia está trabajando, que es en Muñoz y en ¿cómo se llama? En Acolma. Y siempre se ha dicho, son los mismos hermanos. Hay otro trabajo que están haciendo mi hermana Karina, mi hermano Juan David, están haciendo un trabajo también allá en las villas y últimamente ¿cómo se llama? En el Chimali. Hermanos, y como lo dije, yo me pongo en primer lugar. A veces tenemos excusas, el trabajo, vengo desvelado, vengo cansado, yo no lo sé, pero a veces no participamos, no ponemos en práctica nuestra fe, hermanos. Dije que había elogiado 3 cosas el apóstol Pablo: la obra de fe, el trabajo de amor. Hermanos, se necesita realmente amor a la gente perdida para poder salir. No necesitamos ir lejos, hermanos. Tenemos vecinos, tenemos familiares, tenemos amigos, compañeros de trabajo, en el cual podemos compartir nuestra fe, ese amor que realmente debemos de tener por aquella gente perdida. De verdad yo admiro a mi hermana Karina, a mi hermano Juan David, por el trabajo que realmente hacen con los niños. Ellos ya un día nos dieron un reporte y realmente, hermanos, de verdad somos muy pocos realmente los que participamos.
Son muy pocos aquellos hermanos que constantemente están saliendo a predicar la palabra de Dios. Nuestro hermano Mar está trabajando en Acolma, el pastor mismo, nuestra hermana Guadalupe sale y apoya. Pero no nada más son ellos, hermanos, somos todos. La responsabilidad es de todos. Y también dice, resalta la constancia de la esperanza. ¿Cuál esperanza, hermanos? ¿Cuál es esa esperanza que el apóstol Pablo resaltaba de los tesalonicenses? ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de la vida eterna. Pero hermanos, si nosotros no salimos, no predicamos, no testificamos, ¿cómo podrá aquella gente tener esa esperanza que tú y yo tenemos, hermanos? Porque un día todos vamos a ir al cielo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Hermanos, ¿no les gustaría que su familia, sus familiares, aquellos que no conocen de Cristo, no les gustaría que un día donde estén ustedes también estén ellos? Porque dice el Señor Jesucristo, voy pues a la casa de mi Padre a preparar morada, para que donde yo esté, ustedes también estén. A veces ponemos de pretexto, es que no sé testificar, no sé hacerlo, no me enseñaron. Ya un día lo dijo el pastor, hay una aplicación en donde puede usted bajar cómo hacerlo. Pero el Señor Jesucristo, yo le decía cuando tenía yo a los jóvenes y a los pequeñitos, yo les decía, no necesitan decir muchas cosas. El Señor Jesucristo dijo, ven y ve. Algún día te van a preguntar qué hacen en tu iglesia, cómo es, qué se hace, qué imágenes hay, qué no sé, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de preguntas que les pueden hacer, hermanos. Y el Señor Jesucristo solamente dijo, ven y ve. Invítalo, hermano. Invítalo a la casa del Señor. Dile que venga, que se desengañe con sus propios ojos. Ven y ve. Es así, hermanos, que la esperanza del cristiano no puede desligar de su trabajo, de amor y la obra de su fe. Dentro del fruto que se espera que tenga el cristiano está lo que Pablo menciona en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cada uno de nosotros, hermanos, ¿tenemos estos frutos? ¿O todavía en casa gritamos? Y no puedo decir que a lo mejor hasta maldecimos, ¿verdad? Pero espero que no sea así, hermanos. Pero de verdad, a veces gritamos, nos enojamos, regañamos y no sé. Tu vecino te está aquí oyendo, hermanos. ¿Y qué va a pasar? Que esté escuchando. Y cuando tú le hables de la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que te va a decir? Yo no quiero ser como tú, que le gritas a tu mujer, le pegas a tus hijos, los golpeas, llegas borracho a tu casa y quieres que yo sea como tú. Es de observarse, hermanos, que Pablo dice fruto, no frutos, sugiriendo que donde prevalece el Espíritu, Dios se manifiesta
espontáneamente como un racimo todas las características mencionadas. ¿Un racimo de uvas da una sola uva, hermanos? ¿Verdad que no? Da muchas. Eso es lo que sugiere el apóstol Pablo. En otras palabras, cuando el Espíritu de Dios reside en cada uno de nosotros, hermanos, es de esperarse que con toda naturalidad haya amor, haya gozo, haya paz, etcétera, etcétera. No son cosas que el cristiano produce poco a poco por sí mismo, sino virtudes que el Espíritu produce en cada uno de nosotros. Y voy a preguntar, hermanos, ¿cuál es la savia que corre en nosotros? Dice el hermano que la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace producir todas estas cosas? El Espíritu Santo. Hermanos, esa savia ya está en cada uno de nosotros. Nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar ¿qué? Adheridos a Él. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos hace ser ¿qué? Tener esos frutos. Yo espero que cada uno de nosotros, hermanos, realmente tengamos realmente todos esos frutos, o ese racimo, ¿verdad? Porque si no es así, hermanos, hay que trabajar, hay que ver en dónde he fallado. Punto número 3. El fruto del cristiano es algo que debe ir aumentando. Todo aquel que lleva fruto, dice la palabra de Dios en Juan 15:2, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El fruto del cristiano no debe ser un motivo de complacencia y conformismo. Hay muchos hermanos que a veces no están de acuerdo, ¿verdad? Pero me acuerdo que cuando empezaron las obras, hermanos, muchos decían, ¿pero por qué tan lejos? Y ya tienen Muñoz, bueno, cuando fue Guerrero primero, o Muñoz, no me acuerdo, fue Muñoz primero y después Guerrero, luego, ¿cómo se llama? Islahuaca, ahora Colman, y muchos dicen, ¿por qué? ¿Por qué ir aquí? ¿Por qué ir allá? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tiene que ir en qué? En aumento. Tenemos que trabajar más. Ahorita ya mi hermana Karina está trabajando en otros lados. Y luego preguntamos, ¿pero por qué? Qué bueno, hermanos. Qué bueno que la palabra de Dios se sigue esparciendo. Porque esa es la finalidad. Ahí tenemos un letrero que dice Iglesia Bautista Misionera. Porque si no fuera así, hermanos, entonces le quitaríamos misioneros, ¿verdad? O misionero. Y sería nada más una iglesia bautista. El fruto del cristiano, dije, debe ser un motivo de complacencia, no debe ser un motivo de complacencia y conformismo, sino una motivación para tener más. Por eso el Señor Jesucristo dijo que todo cristiano que lleva fruto, Él lo limpiará a fin de que lleve todavía más
más fruto. Ahorita nuestra hermana Karina, nuestro hermano Juan David, que están trabajando, nuestro hermano, ¿cómo se llama? El grupo que está yendo a Muñoz, el grupo que está yendo a Colman. Pero hermanos, ¿no podremos formar otros grupos y ir a otros lados? Por supuesto que sí. Esto significa, hermanos, que la vida cristiana es un constante progreso, un constante ascenso de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. El que permanece en mí, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Así es que el orden, hermanos, del fruto es entonces llevar fruto. 2, llevar más fruto. Y 3, llevar mucho fruto. Pero ¿cómo podemos lograr eso? ¿Se acuerdan la meta que se había puesto la iglesia, hermanos? Ganar cuántas almas para el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuántas eran? ¿Perdón? ¿3,000 almas? 3,200 almas para el 2024, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, hermanos, estamos en el 2024. La pregunta es, ¿cuántas almas hemos ganado? No me contestes, hermanos, pregúntate tú, ¿cuántas almas he ganado para el Señor? Habemos hermanos aquí, hermanos que ya tenemos más de 30 años, y habrá otros que probablemente tengan 1 año. Pero aquellos que tenemos más años, preguntémonos, ¿cuántas almas hemos ganado para el Señor? Porque a lo mejor ganaste 1, y ya ganaste 2, 3, 4, yo no lo sé. Pero si cada uno de nosotros, hermanos, dijera, yo he ganado 5, yo a lo mejor 6, yo 10, ¿ya alcanzamos la meta, hermanos? ¿Cuántos meses nos faltan para que concluya el 2024? ¿Perdón? ¿6 meses? 7. ¿Cuántas almas habremos, hermano, ganado? Volteen a su alrededor. ¿Quién a su lado acaba de llegar, hermanos? Es nuevo, porque fue ganado para el Señor. Puede voltear, hermanos, y ver cuántas almas han ganado para el Señor. ¿Ya ganamos un racimo como un viñedo, hermanos? ¿O somos en ese ramito 1 o 2 uvitas? ¿Cuántos habremos ganado? Porque la palabra de Dios dice que debemos llevar fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Cuánto fruto hemos producido? Nosotros como pámpanos, porque así nos compara el Señor. Yo les comentaba, hermanos, tenemos una plantita de uva
Y la primera vez que dio, hermanos, dio 3 racimitos. Mi esposa estaba emocionada. Dice, no, dice, ya dio uvas mi planta. Y si hoy pueden ir a la casa de ustedes, hermanos, esa misma plantita tiene 13 racimos de uva. Es decir, ha estado produciendo más. Así debemos ser nosotros. Yo espero, hermanos, de verdad, porque sí se han ganado almas, yo no voy a decir que no. Dios lo sabe. Esperemos que cuando concluya el 2024 hayamos realmente cumplido la meta que se estableció en la iglesia. Punto número 4. El buen fruto en el cristiano glorifica a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios, hermanos, no es glorificado únicamente con nuestros labios. Hace un rato decía nuestro hermano, debemos alabar a Dios, porque de esa manera glorificamos al Padre. Si es cierto, hermanos. Pero así como nosotros venimos y entonamos cantos agradables al Señor, con nuestros labios también hablemos para ganar almas para el Señor. Y no solamente se glorifica a Dios por medio del fruto, sino que se evidencia ser discípulos del Señor. ¿Cómo puede decir una persona que es discípulo del Señor si no tiene en su vida el fruto de un buen cristiano? ¿Cómo podemos decir que alabamos a Dios, hermanos, si nuestros hechos no son los correctos? Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, Dios también se complace cuando cada uno de nosotros hacemos lo que Él nos dejó de tarea. Y la tarea no nomás es del pastor, la tarea no nomás es del hermano que va y predica, es de todos, es de toda la iglesia. 5. El buen fruto motiva las respuestas de Dios. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Hermanos, a veces nos quejamos, oramos y oramos, y no encontramos respuestas de Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso Dios no responde? Pregunta, hermanos. ¿Dios no responde las oraciones? Sí, responde. Por supuesto. Que va a ser nuestro capricho de decir, horas y allí está, como Maricarla. Dios es soberano, tiene sus tiempos y en él son perfectos, y de acuerdo a su voluntad, Él nos va a contestar. Así es. Así es, hermano. Así es que de manera que el buen fruto tiene buenas consecuencias. Motiva las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Dios se complace también, hermanos, en que obedezcamos su palabra. Porque entonces hallaremos las respuestas a nuestras oraciones. Esto viene siendo precisamente, hermanos, lo opuesto al fruto malo. Cuando la persona vive haciendo lo malo,
provoca la indiferencia de Dios. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, dice Isaías 59, 1 y 2. Cuando hay buen fruto, hermanos, uno agrada a Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Hermanos, la vida de cada uno de nosotros debe ser agradable a Dios. Debe ser agradable a Dios. Porque si no lo es, entonces Dios probablemente no esté escuchando nuestras oraciones. O no hay respuestas a nuestras oraciones, porque Dios sí las escucha, pero no hay respuestas. Nuestra hermana decía, Dios tiene sus tiempos, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo deseas esperar que Dios te responda? Porque te puedes pasar toda la vida orando sin recibir una respuesta. Quiero concluir, hermanos, con lo que dijo el profeta Isaías. Dios dijo que buscó en Israel buenas uvas, esto es, buenas obras de sus creyentes, pero encontró únicamente uvas silvestres, esto es, malas obras. Esta figura, hermanos, da a entender que Dios desciende a buscar entre su pueblo, es decir, o aquí, entre su iglesia, obras buenas que glorifiquen su nombre. Pero, hermanos, si en estos momentos Dios descendiera, ¿qué frutos va a encontrar? ¿Uvas buenas o uvas silvestres? ¿Qué va a encontrar el Señor, hermanos? No tienen que contestarme, lógicamente, pero ahí en nuestra cabecita, hermanos, examinemos nuestra vida. ¿Cómo estamos delante de Dios? Y llévate esto en tu cabecita. Si Dios desciende a examinar tu vida, ¿qué encontrará? ¿Qué me encontrará el Señor, hermanos? Llevémonos para meditación, hermanos, a nuestra casita. ¿Qué va a encontrar el Señor si en estos momentos descendiera? ¿Qué encontrará? Yo lo bendiga.